Bienvenidos al espacio de neurorehabilitación patrocinado por Tecis. Innovación médica aplicada que cambia vidas. Pues aquí seguimos en Hoy por Hoy Elche. Abrimos nuestra sección Reconectando el Cerebro con Tecis. No sé si lo sabías, Jessica, pero Tecis es un centro de rehabilitación neurológica especializada en el paciente de ictus y con quienes sufren también esclerosis múltiple. En cuanto a sus programas, están estructurados y basados en evidencias científicas y proporcionan un acompañamiento profesional para continuar orientando a la recuperación funcional. Utilizan la neurotecnología que ya es muy familiar para nosotros, como es Recoverix, un avanzado sistema de rehabilitación de circuito cerrado basado en una interfaz cerebro-ordenador como eje clínico central y diferencial. Fíjate tú que yo esto no lo sabía antes, pero al final me lo he aprendido gracias al trabajo de Manuel, de Ami, de ti también. Y es que con vosotros aprendo muchísimo, ¿eh? Aprendemos todos los martes aquí en Reconectando el Cerebro con Tecis. Claro que sé quiénes son, hombre. Están en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, aquí en Elche, atendiendo a pacientes ahí mismo, in situ, en la consulta que tienen aquí en el Parque Científico. Y como bien decías, a esos pacientes que o bien han sufrido un ictus o padecen una esclerosis múltiple. Hoy tenemos además una historia especial, una historia de superación, pero vamos a presentarles a ellos. Manuel Rey y Ami Danalachi, Tecis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jessica, Antonio. Buenos días a todos. Uy, Jesús. Uy, me he acercado demasiado al micro, ¿no? Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien estos días, estas semanitas? No, después de Semana Santa, con más energía, más esperanza también. La energía que nos da la primavera. Sí, hemos recargado un poquito. O nos la quita un poquito, ¿no? Esa astenia un poco que necesitamos todos, vitaminas y sol, sobre todo. Ah, mira qué bien, ¿ves? Sí, siempre nos viene bien tu parte, que nos explica un poco cómo nos encontramos, Ami. Siempre tiene un truquito guardado, ¿eh? Bueno, presentarme al invitado que tenemos especial hoy. También es tocayo tuyo, Manuel. Sí, hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros pacientes, a mi tocayo Manuel. Manuel, pues, mira, voy a dejar que lo presente a mí, si a ella le parece bien. Manuel, bienvenido primero aquí con nosotros. Buenos días, Manuel. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Manuel, aquí con nosotros, hoy ha venido para compartir un poco su historia y cómo ha vivido él este golpe, esta enfermedad. Y también deciros que Manuel ha nacido aquí en Elche hace unos añitos, Unos cuantos. 63, Manuel, estás en la Joven. flor. En la flor. Además se le ve muy bien. Sí. Hace 4 años nuestro Manuel sufrió un infarto estando en su casa. Llegó al hospital donde le salvan la vida, ingresa en la UCI. Horas después, Manuel sufre un ictus, que es tratado rápidamente y eficazmente. Por eso está hoy en día con nosotros y nos puede explicar también su historia. Comienza también ahí su proceso de rehabilitación, proceso que hoy en día sigue aún. Manuel, explícanos un poco cómo fue todo esto. Hace 4 años cambió tu vida, afortunadamente, como ha explicado Ami, ¿no? Estoy aquí. Estás aquí contándolo. Después de ese infarto tuviste ese ictus. ¿Cómo fue cómo fueron todos esos procesos que ocurrió en tu vida y hasta llegar a tocar la puerta de Tecis? Explícanos. Bueno, yo sufrí un infarto en mi casa y luego posteriormente en el hospital sufrí un ictus y realmente pues sí, esto fue un cambio para mi vida. Yo ahora tengo 2 fechas de cumpleaños, mi fecha de nacimiento y la fecha del ictus y del infarto, que fue el mismo día. Entonces ahora mismo tengo 4 años. Y mis hijos muchas veces me dicen, papá, pareces un chiquet. Digo, es que soy un chiquet, tengo 4 años. Efectivamente, esto es un cambio total porque el día anterior yo estaba, sano. Pues lo sano que puede estar ya una persona con cierta edad, pero bueno, eras bien. joven, muy joven, 59 años. 59 años, sí. Tenía mi trabajo, yo me fui un viernes de fin de semana, o sea, para volver el lunes, y ya no he vuelto a trabajar. O sea, me jubilaron, me jubiló la Seguridad Social y ya no trabajo. O sea, y es un cambio radical. ¿Cómo total. te afectó ese ictus, Manuel? Pues me afectó
tuve una hemiplegia del lado izquierdo. Bueno, yo no sé si voy a decir bien los términos muy bien, técnicos. Muy bien, Manuel. Pero bueno, porque a veces oyes cosas y no sabes, o sea, soy un profano en la materia esta. Te has ido especializando un poco y conociendo un poco estos conceptos con el paso del tiempo, ¿no? Hasta músculos que no sabía que teníamos, también vas conociendo los músculos y los nombres de los músculos porque no puedes moverte. O sea, yo tenía el lado izquierdo totalmente paralizado, tenía problemas de deglución, o sea, no. Cuando desperté de mi ictus lo que tenía era mucha sed después de la operación, tenía la boca y no me podían dar de beber por problemas de deglución, por si se iban las vías respiratorias. Ajá. Y bueno, pues eso, no puedes hacer problemas de control de esfínteres, necesitas ayuda para todo, no podía moverme, no podía levantarme de la cama, ni estar sentado, me caía, se me tenían que trasladar de la cama a una silla o a la silla de ruedas para ir a hacer. No podía hacer nada, o sea, es un cambio radical, total. ¿Y cuál era tu pronóstico de futuro? ¿Qué te dijeron los médicos? Nada, no dicen nada, pero vamos, que el ictus es difícil de... Bueno, todos sabemos, y uno pues conoce un poco, tengo familiares. Mi madre había sufrido varios ictus también, pero a ella, gracias a Dios, no le afectó físicamente. Y... bueno, pues piensas que te vas a recuperar, piensas que vas a volver a ser el que eras. Vuelves a ser el que eres, pero de otra manera. Con otras condiciones. Con otras de todos condiciones. modos, nos has estado explicando y detallando cómo era tu situación, ¿no? Después de ese ictus. Y te estamos viendo ahora, esto ha avanzado mucho, has evolucionado muchísimo, Manuel. Pues sí, hay que trabajar y no perder la esperanza, nunca. ¿Cómo ha sido ese trabajo junto con Tethys? Bueno, un amigo lo vio en prensa, vio publicidad del método de Recoverix y me lo aconsejó, y al ser aquí en Elche pues, me acerqué, pregunté, encontré estas dos magníficas personas, me lo explicaron muy bien y decidí incorporarme a este método, a este tratamiento de rehabilitación, y la verdad ha ido bastante bien. Voy recuperando movilidad, voy perdiendo espasticidad, que es la rigidez en los músculos, y poco a poco voy avanzando. Incluso, yo lo digo con mis familiares, digo, es que se me han ordenado las neuronas. Bueno, reconectando el cerebro, Manuel. Sí, tengo pocas, pero bueno, por ahí están perdidas, yo qué sé. Pero sí notas esa mejoría también. Sí, sí que lo noto. Ajá. Aunque el trabajo de Manuel ya empezó nada más salir del hospital, es decir, el proceso de rehabilitación neurológica es un proceso continuo, es a largo plazo, sí. Y nosotros empezamos a trabajar con Manuel cuando ya habían pasado prácticamente, si no me descuento, 4 años desde tu ictus, y durante todo ese tiempo pues Manuel había estado trabajando. De hecho, yo por lo que le he llegado a conocer durante estos meses que hemos estado trabajando con él, es una persona súper autónoma, ¿verdad, Manuel? Tú vives solo, quiero decir que esto es súper importante. Esto sí, a Manuel le ha ayudado mucho. Al promover su autonomía es diferencial. No esperas que los demás te hagan las cosas por ti, que a veces es algo cómodo y ayuda mucho al paciente, claro. ¿No? Y ellos necesitan sentirse también arropados por la familia, sobre todo inicialmente, sí. Pero luego sí que es muy importante transferirle completamente el control y que la persona se sienta de nuevo persona. Ellos han pasado un accidente, pero hay que seguir adelante, seguir no en control de la vida, y el propio paciente debe hacer las cosas, y ese dilema que supone de ¿los dejo ayudarme? ¿No los dejo ayudarme? ¿Se verá mal? No, tenéis que ayudar a las personas que sean autónomas. Manuel no solo vive solo, se autocuida, cocina, hace la compra, vaya, todo lo demás que puede hacer cualquier otra persona. Además también te vas de vacaciones, Manuel. Sí. ¿No? Porque estás casi recién llegado, por lo que me han dicho. Sí, he estado en Cataluña, en Barcelona y Costa Brava, y sí me he ido con mis hijos, que ahora yo he pasado en mi situación personal de cuidar a mi madre, que desgraciadamente falleció este verano, a que mis hijos me cuiden a mí. O sea, bueno, me cuiden, están muy pendientes de mí. Me veo reflejado en mis hijos como yo era cuidando a mi madre, ¿no? O sea, o ayudándola. Y
¿Qué te dicen tus hijos de esta evolución que habrán ido viendo con el paso del tiempo? Pues me animan y me acompañan, están conmigo, sí. Son un gran apoyo para mí los dos. Hombre, también están contentos de volver a ver cada vez más a su padre, ver cómo vas ahí volviendo, siendo tú, también, teniendo ganas de hacer, caminar mejor, ¿no? Sí, también es... o sea, los familiares, que a mí decía antes, los familiares ayudan y todo esto, pero es como cuando crías un hijo. Tú estás criando un hijo y tienes que ir dándole la autonomía conforme le vas viendo la madurez. Al principio lo dejas ir a la esquina por una barra de pan, y luego pues lo acompañas al colegio, pero al final va él solo al colegio. Pues igual, conforme van viendo que yo voy avanzando, cumpliendo propósitos, me van dando autonomía. Al principio pues tenían que llevarme a todos los sitios en silla de ruedas porque apenas podía caminar, y para mí era muy fatigoso hacer, yo qué sé, de una esquina a otra, caminar me parecía lejos, y entonces pues con la silla de ruedas. De hecho, cuando empezamos a trabajar con Manuel hace unos meses, pues él venía siempre en coche, le traían, y ha habido alguna vez ya, ¿verdad, Manuel? Que ya te has venido andando, o te has bajado andando desde el centro hasta ir a la universidad. Sí, sí. Y a mí me gustaría comentar algo sobre Manuel y en general sobre aquellas personas que sufrieron el ictus hace unos años. Y es que las tecnologías avanzan muy rápido, y el uso de nuevas tecnologías de rehabilitación neurológica que tenemos a disposición hoy, pues no estaban ahí hace unos años. Hace 4 años no estaban, y hace 10 mucho menos. Y hoy ya somos capaces, gracias a Recoverix, de tratar a personas que sufrieron el ictus hace unos años y desbloquear potencial de recuperación, que es lo que hemos conseguido con Manuel. Ya hemos dicho que él empezó su rehabilitación inmediatamente al salir del hospital, o incluso en el mismo hospital, ya empiezan a movilizarlos. Pero de alguna forma esa rehabilitación, dínoslo tú si quizás mejor, Manuel, que lo has vivido, pero hace cierto techo, hay un momento en el que ya te cuesta mucho avanzar. No, aparte, bueno, la seguridad social a los que hemos padecido esta enfermedad, o lo que estamos padeciendo esta enfermedad, te cubre un máximo de sesiones de rehabilitación. Hasta 1 año te dan. ¿Y después de 1 año qué pasa? Pues estés como estés, a tu casa. He visto casos verdaderamente dolorosos de chicos jóvenes con un ictus por un accidente, con 16 años, que ves que todavía tienen posibilidad de desarrollar mejoras, y como se ha cumplido... Y finaliza igualmente también el año, sí, ¿no? De los tratamientos. Finaliza, y con mucho dolor, porque son familias, en algunos casos, humildes, bueno, o sin los recursos económicos suficientes para poder seguir un tratamiento particular. A mí, Manuel, en este caso Manuel, reunía todas las condiciones, ¿no?, óptimas para someterse al tratamiento de Recoverix. Una persona que ha sufrido un ictus, que ha estado trabajando constantemente después de ese accidente, además con una edad también correcta, ¿no?, para poder trabajar y continuar y mejorar en sus condiciones. Desde luego, y no solo, un paciente motivado y que sobre todo puede cumplir con ciertos requisitos, como estar sentado, por ejemplo, un rato, poder seguir unas instrucciones, la terapia por tareas, entonces ayuda mucho. Y si tenemos un paciente motivado, ahí puedes exprimir y puedes conseguir unos resultados fantásticos. Y si además está implicado y tiene esa autonomía y esa capacidad de cada día seguir, cada día hacer, seguir trabajando, ¿no?, seguir adelante y aprovechar cada momento. Y eso de tener el doble cumpleaños es muy bonito también, porque a la persona, bueno, hay algunos que lo ven negativo porque le recuerda un trauma que han vivido y han pasado, pero también les recuerda que están aquí y tienen una nueva opción, una nueva oportunidad para estar al lado de los suyos y para seguir mejorando. Y aquí se puede seguir mejorando. Podemos seguir cosechando y eliminando secuelas de esta patología. Solo hay que implicarse, motivarse y trabajar. No hay mucho más. ¿Cómo es el trabajo actual que estáis haciendo con Manuel?
Pues el trabajo actual sigue siendo implementando el sistema. De hecho, hemos finalizado una parte inicial del tratamiento, pero tenemos un programa ahora de continuidad para pacientes para seguir movilizando y facilitando ese aprendizaje motor y estabilizar ese aprendizaje motor de la persona. A veces es difícil en el domicilio que el paciente siga motivado y hacer, ¿no?, con un cierto rigor ese trabajo. Por lo tanto, nosotros hemos creado un servicio de continuidad para poder mantener activo al paciente y para seguir pudiendo implementar ese movimiento y seguir implementando el trabajo motor del paciente. Es que hay pacientes que, como Manuel, siguen teniendo potencial de recuperación después de realizar el tratamiento inicial, el que viene especificado por protocolo clínico. Igual en otros no es tan evidente, pero en el caso de Manuel es bastante evidente, porque además yo aquí, quien hace el trabajo clínico es Sami, ¿no? Pero yo al final conozco a todos los pacientes, hablo con ellos, les veo y veo su evolución, y yo con Manuel, pues para mí es un caso de manual de cómo una persona que fijaros la autonomía que hemos descrito que él tiene y que se imprime él en su día a día, pero estaba bloqueado, estancado en su proceso de rehabilitación. Gracias a utilizar estas nuevas tecnologías, él ha conseguido romper ese techo, dar un salto adelante, que el mérito es suyo. Nosotros somos las herramientas, que tenía, ¿no? Claro, yo esto siempre lo digo, las tecnologías son habilitadores y las personas que las implementamos también. Somos todos un equipo alrededor de quien hace el trabajo duro, que en este caso es el paciente, y él es el que le ha sacado todo el partido a la tecnología gracias al trabajo que ha hecho con nosotros y luego fuera. Entonces, yo desde aquí animo a personas que se sientan estancadas en su proceso de rehabilitación, que tengan esa sensación de que les cuesta mucho avanzar, que hoy tenemos, y la tenemos aquí en Elche, tecnología capaz de dar ese impulso. Hay que pasar un cribaje clínico inicial, ver que la persona pues está en el punto necesario, porque no todo el mundo lo podemos ayudar así, pero por lo menos intentadlo. Estamos ahí y la primera valoración pues no tiene coste para el paciente. Y lo mismo para las personas con esclerosis múltiple, aplica algo parecido. Manuel, antes has contado que también parece que se te reordenan las ideas en el cerebro. ¿Esto a qué se refiere, Ami? ¿No? ¿A qué se debe? Explícanos un poco. Porque durante la terapia, Manuel, lo que hacemos es que siga con mucha atención, con mucho foco, unas tareas que tiene que implementar. Eso obliga al cerebro todo el rato trabajar con una atención selectiva en un objetivo determinado e implicarse en ese objetivo, sobre todo. Es cierto, yo antes de mi accidente me sigue gustando mucho la lectura y leía mucho. Después del accidente no era capaz, o sea, leía, pero la mitad de las veces no comprendía. Tenía que volver a reiniciar el libro porque no me suponía mucho esfuerzo interpretar lo escrito y memorizar. Y con este tratamiento pues he conseguido volver a leer con más asiduidad y me gusta más. Me centro más en mis tareas diarias. Si tengo que hacer alguna gestión con el banco a través de la banca online y todo eso, pues me centro más. He conseguido prestar más atención, la atención, como decía Ame, o sea, más selectivo, de una forma más, ¿no? Antes me dispersaba mucho y ahora ya pues he conseguido ordenar las neuronas, yo que sé, la que bien tiene que pensar, que piense. Reconectar, ¿no? Lo que hablamos. Sí. Bueno, pues esto es una historia maravillosa, ¿eh? Manuel, a seguir trabajando por el futuro, por el presente y el futuro que te queda por delante, con esas ganas y ese espíritu para al final aumentar la calidad de vida, que siempre al final es ese el objetivo. Muchísimas gracias por venir aquí a contarnos tu historia. Gracias a vosotros. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. A mí. Manuel, gracias a vosotros, como siempre, Tetis. Que tengáis buen día a todos. Un abrazo. A vosotros. Espacio patrocinado por Tecis, neurorehabilitación post-ictus y esclerosis múltiple. Tecis, innovación médica aplicada que cambia vidas.
Un ictus y todo cambia. En TECIS ayudamos a mejorar movilidad y capacidades cognitivas tras un ictus incluso en fase crónica. Con Recoverix, neurotecnología médica solo disponible en centros especializados. También ayudamos a pacientes con esclerosis múltiple. TECIS, tu centro de rehabilitación neurológica en Elche, Parque Científico de la UMH y en tecis.com. Primera consulta sin coste.